Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de 24 minutos. ¿Cómo han estado? Muy bien, yo muy contento de estar aquí nuevamente en sus pantallas y que estén disfrutando de este buen programa, de este sano programa. Tu programa donde se resaltan los valores, donde se resaltan todas aquellas cosas positivas que están haciendo los venezolanos. No solo los venezolanos, también puede ser cualquier persona en el exterior que esté haciendo cosas positivas, está invitada a nuestro programa a contarte lo que está haciendo por su país. Qué hermoso, ¿no? Saber que hay tanta gente buena que está aportando su granito de arena por este grandioso país y por este bello mundo en el que todos vivimos. Porque hoy no solo vamos a hablar de Venezuela, también vamos a hablar del medio ambiente que nos rodea y el medio ambiente que nos afecta a todos en el planeta Tierra. Y es por eso que también cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de vida. Y yo les quiero comentar lo que está pasando con la vida de nuestro cardenalito. Ustedes saben quién es nuestro cardenalito. ¿Tú sabías que lo venden por $1.500 en el exterior? Es una lástima, ¿verdad? ¿Tú sabías que de cada 10 que sacan de su hábitat, 8 mueren? Salen 10, mueren 8. Facilito, ¿verdad? Triste es lo que es. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestro granito de arena para salvar a esta especie que está en peligro de extinción. Está catalogado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como una especie en extinción. A mí eso me preocupa enormemente porque nuestro cardenalito, tan lindo, rojo y bello como es, sea una especie en extinción. Pero bueno, ahí se los dejo para su reflexión y para que ustedes lo consideren, sobre todo con un pajarito. Un pajarito, ¿cómo es posible tener un pajarito en una jaula? Ustedes quieren que yo les cuente una anécdota. Yo una vez tuve un loro. Lo crié desde muy chiquito porque me lo regalaron en el estado de Anzoátegui. Y lo crié, le di comida, pero hubo un momento que me empecé a sentir mal. Amaba a mi pajarito, a mi loro, pero tuve que soltarlo, tuve que dejarlo ir, porque cada vez que lo veía dentro de esa jaula, me daba un dolor por dentro, que bueno, no se imagina. Pero bueno, ya sé que está libre, claro que me dolió mucho porque yo crié ese pajarito. Pero es mejor tenerlos al aire libre, los pajaritos son para andar volando. Así como los humanos estamos para procrear y estamos para cuidar nuestro medio ambiente. Señores, el medio ambiente es importante que lo mantengamos. Y es por eso que cambiando un poquito el tema y hablando del medio ambiente, les quiero comentar sobre el aire que tú y yo respiramos. Ese aire que respiramos que está cambiando por las emisiones de gases que los humanos estamos generando día a día. Cada día que pasa, el planeta se calienta, el aire cambia, por lo tanto, la base de nuestro sistema climático va cambiando. Es por eso que vemos todos esos acontecimientos extraordinarios, inundaciones, tormentas, vaguadas. Eso es el calentamiento global, señores. Eso es el calentamiento del clima. Se está cambiando la base del clima. Reflexionen, internalicen un poquito sobre nuestro medio ambiente y sobre el mantenimiento de nuestras especies. No solo en Venezuela, en Colombia y en todas partes del mundo. Ahora les quiero hablar sobre ese aire que respiramos. Y es otro ejemplo, porque yo creo que aquí la única manera de que la gente entienda lo que está pasando es dándole ejemplo. Y es cuando uno va para el Cerro del Ávila. Aquellos colombianos que nos están viendo, que conocen el Cerro Ávila, saben de lo que les estoy hablando. Y saben del aire puro que se respira allá arriba. Y saben de la buena energía que tiene ese Ávila que nos contagia a todos. Es impresionante ver cómo la gente allá arriba está preocupada por su medio ambiente. Recogen su papelito, están pendientes de no estropear una matica, una cosita. Porque tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Y es así de sencillo. Y es por eso que ahora vamos a ir a nuestro primer ponte serio que hicimos cuando comenzamos todo este hermoso proyecto de 24 minutos en conjunto con Ponte Serio. Aquí se los dejo. Apagas la luz, cierras el chorro. Si no estás utilizando el aire acondicionado, apágalo. No botes basura a la calle. Todo eso ayuda a conservar el medio ambiente. Reciclas. Separas la basura según su origen. ¿Enseñaste a tus hijos a conservar el medio ambiente? ¿Les enseñaste a plantar un árbol? Estás a tiempo. Colabora. Está en ti que el medio ambiente sea mantenido, sobre todo para las futuras generaciones. Ponte serio. Ya regresamos en 24 minutos.